Hola, profe. Voy a presentar las preguntas del libro que debíamos leer. En este caso, yo escogí el de Alquelarre. La primera pregunta va dirigida a cómo vemos el término de salud mental y normalidad frente al libro. Entonces, para cada pregunta hice como un mini párrafo para no se me complicara tanto al momento de grabar el video. Entonces, pues coloqué que en el libro se exploran como muchos desafíos de los personajes, sus luchas internas y pues ofrecen como una visión muy profunda de los problemas emocionales que ellos se enfrentan, sus estados mentales y emocionales. Entonces, pues en cuanto a la salud mental, coloqué que se presentaba de manera realista y a menudo muy intensa, y que también reflejaba los aspectos más difíciles de las experiencias humanas. En cuanto a la normalidad, veíamos en la novela como que habían muchos casos que se notaban que se tomaban bastante fuerte, pues ya que pues el libro va dirigido como hacia la justicia, hacia la búsqueda de investigación, entonces trataba de ser muy realista, pero con el doble sentido de buscando la normalidad también. La siguiente pregunta nos habla sobre la relación que hay entre el desarrollo de la salud mental en los personajes, el contexto social y las políticas públicas del libro seleccionado. Destaco lo que la salud mental de los personajes está muy influenciada por el contexto social y también por esas políticas públicas que los rigen. También que el trama pues hace reflejar en el libro que los personajes lidian con desafíos de su sociedad, como la discriminación, la marginación, la falta de accesos a servicios de salud adecuados, debido pues a diferentes políticas, a deficiencias en ciertas políticas sobre la salud mental, sobre la importancia que se le da a esta. También coloqué que las experiencias individuales de los personajes pueden también contrastar con temas más amplios de la sociedad. Entonces, como la estigmatización de los trastornos mentales o la falta de apoyo comunitario. También coloqué que la interacción entre el desarrollo de la salud mental de los personajes y su contexto social daba como una exploración rica y compleja de estos temas en la narrativa pues de todo el libro. La siguiente pregunta es ¿qué condiciones sociales, económicas y ambientales influyen en la salud mental de los personajes y cómo se reflejan en el libro? Para responder esta pregunta, dividí las condiciones para darle el significado de cómo afectan la salud mental de los personajes. Tenemos que las condiciones sociales afectan la discriminación, el ostracismo social, la falta de apoyo, también afectan mucho a la salud mental de los personajes. Por ejemplo, el personaje puede enfrentar el rechazo de la sociedad debido a su identidad o creencias, y esto contribuye a su angustia emocional. También tenemos las condiciones económicas, y es que la pobreza, la falta de oportunidades laborales y la inseguridad financiera pueden generar estrés y ansiedad en los personajes. Esto se refleja mucho en las situaciones donde los personajes luchaban por sobrevivir o enfrentan dificultades para acceder a recursos básicos de salud, y lo que impacta negativamente pues en su bienestar emocional. Y por último tenemos las condiciones ambientales, y acá coloqué que el entorno físico en el que pues los personajes viven también influye mucho en su salud mental. Por ejemplo, un entorno urbano desorganizado, la exposición a la violencia en las calles, la falta de espacios seguros, pueden contribuir a que la salud mental se vea muy afectada en los personajes. Como siguiente pregunta tenemos cómo se define la normalidad dentro del contexto de la obra y cómo se relaciona con la salud mental de los personajes. Esta sección la definí en dos partes, en diferencias y en similitudes. En cuanto a la normalidad, vemos que en la novela está más relacionada con la conformidad de las normas sociales y de la cultura establecida. Entonces vemos que los personajes se ajustan pues a las normas como son vistas normales, y también que la sociedad, mientras que ellos lo hacen, pueden ser marginados o estigmatizados. También está la salud mental, que se refiere al bienestar psicológico y emocional. Entonces, digamos que aquí está muy contrastado la salud mental con la normalidad, porque los personajes hacían ver que lo que era normal era salud mental, pero pues no lo era, era simplemente como las reglas sociales
en su entorno. Y tenemos también en similitudes que la presión social y tanto en la normalidad como la salud mental están influenciadas por la presión social pues dentro del libro y dentro del contexto que nos dan. Los personajes pueden sentirse obligados a comportarse de cierta manera por las reglas sociales. Y también tenemos la estigmatización, y es que los personajes no se ajustan a las reglas sociales y pueden enfrentar estigmatización tanto por su anormalidad, entre comillas, de la comunidad, y también enfrentar estigmatización. Esta doble presión puede agravar sus luchas internas y obviamente también su salud mental y sus cambios emocionales. La última pregunta es qué diferencias y similitudes pueden encontrar entre los conceptos de normalidad y salud mental en la obra y cómo se enmarcan en un contexto literario. Para esto coloqué que el contexto literario pues del libro Alquelarre, digamos que estos dos conceptos se ven como se exploran a través pues de la narrativa de todo el libro y pues también en el desarrollo de los personajes pues con también los adjetivos que nos dan de ellos y los comportamientos que tienen. La novela ofrece una reflexión profunda sobre la sociedad que define la normalidad y cómo esto afecta la salud mental de los individuos. También cuestiona las normas establecidas y pues también como que desafía a nosotros como lectores a reconsiderar sus propias percepciones de lo que es salud mental individualmente y socialmente. Entonces esto significa que ser normal es en un mundo diverso y complejo, es difícil y se puede tomar tanto individualmente como comunitariamente. Y ya, profe, eso sería todo para responder las preguntas. La verdad me pareció un libro muy interesante. Siento que maneja mucho la salud mental desde un punto de vista individual y un punto de vista social, como lo que hablábamos, como de que cuando nosotros nos comportamos de diferente manera en masa, tenemos como una razón diferente de pensar, unas reglas establecidas diferentes de la comunidad y que muchas veces en nuestros actos no demuestran lo que realmente pensamos, sino lo que está establecido por la sociedad. Entonces acá entra mucho el tema de normalidad, anormalidad, la estigmatización, el sentirse pertenecidos a una comunidad y lo que hacemos por ello. Entonces me pareció un libro demasiado interesante. Y ya, muchas gracias.